Muy buenas a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a desarrollar lo que es el tercer video sobre la teoría de la personalidad de Carl Jung. Sin más preámbulos, comencemos. Ahora bien, en este video hablaré específicamente de algunos arquetipos, empezando por el arquetipo de la persona. Recuerden que cuando empezamos a estudiar lo que es la personalidad, vimos que la palabra persona etimológicamente se refiere a la máscara que utilizaban los actores griegos en la tragedia. Y a eso es lo que se refiere este arquetipo. La persona viene siendo la máscara que nosotros usamos para podernos adaptar al entorno social donde nos desenvolvemos. Muchas veces es necesario para poder adaptarnos al mundo social desempeñar un papel específico, llámese esto profesor, llámese esto estudiante, llámese esto trabajador, médico, X, Y, Z, pero siempre desempeñamos un papel específico para poder desempeñarnos y desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Es importante destacar que esta persona es moldeada por las reacciones que generamos a nuestro entorno social debido a nuestro comportamiento. ¿Cómo así? Eso hace referencia a que dependiendo de cómo las personas de nuestro entorno nos ven, van a resaltar ciertos aspectos de nosotros. Él es buen estudiante, él es responsable, él es descuidado, él es mal estudiante, X, Y, Z. Esas reacciones van a ir formando lo que es nuestra autoimagen. Esa autoimagen nosotros la vamos a ir tomando de las reacciones de las personas que nos rodean y moldeando a partir de lo que nosotros buscamos en interacción con los otros. Lo importante es destacar es que hay que tener cuidado de no idealizar esa imagen que nosotros estamos creando de nuestra persona. ¿Cómo así? Cuando nosotros idealizamos esa imagen, creemos que solamente somos eso con que el mundo nos identifica y perdemos nuestra verdadera esencia en esa circunstancia. Ahora bien, un poco para entender esa significancia que tiene ese arquetipo de la persona en nuestra vida, viene siendo ver cuánta energía nosotros invertimos para que las personas nos vean como nosotros deseamos que nos vean. ¿Cuánta energía nosotros invertimos para que nos vean como buenos estudiantes, como nos vean como personas inteligentes, como buenos psicólogos, como buenos profesores? ¿Cuánta energía nosotros invertimos? Y ahí empezamos a notar la importancia que tiene esa careta, esa persona, ese arquetipo en nuestras vidas. Muchos eventos sociales son los que nos permiten pasar a diferentes etapas de nuestra vida. Por ejemplo, el Bar Mitzvah con los judíos, las iniciaciones que hay en diferentes tribus africanas o aborígenes, o en la misma civilización cuando pasamos a lo que se llama la jubilación, que es ya desprendernos de ese rol social de trabajadores a ir al rol social como jubilado, pensionado. Y muchas veces ese proceso puede ser doloroso cuando nos hemos aferrado a esa careta, a ese arquetipo. Y cuando nos aferramos a esa persona, a ese arquetipo, impidimos nosotros poder alcanzar la autorrealización, puesto que nos dominan más esos aspectos idealizados que hemos creado de nosotros y nos permitimos que surja del inconsciente otros aspectos que también representan y forman parte de nuestra esencia. Ahora bien, la contrapartida del arquetipo de la persona viene siendo el arquetipo de la sombra y viene siendo todo lo contrario a lo que hemos desarrollado en esa autoimagen, generalmente cargado por características inmorales y que nosotros no deseamos que las demás personas conozcan, ni siquiera que nosotros mismos reconocemos, a pesar de que muchas de esas características pueden ser positivas, pero nos cuesta aceptarlo. Ese arquetipo de la sombra puede influenciar mucho en nuestra vida cuando no lo asimilamos. Un ejemplo de ello es que muchas veces puede ser que suceda que al encontrarnos personas en el mundo por primera vez, puede ser que aspectos de ellas nos moleste. No sabemos por qué nos caen mal, pero a pesar de que nos lo acabamos de conocer,
nos molesta esa persona. Y muchas veces pasa es que estamos proyectando características de nuestra sombra en esa nueva persona que acabamos de conocer. Y es que es mucho más fácil ver lo negativo nuestro en el otro que en nosotros mismos. Hay que tener en cuenta que este arquetipo, cuando nosotros no lo asimilamos, puede empezar a controlar nuestra forma de ser. Y en un momento de debilidad puede surgir y dominarnos del todo. También hay que dejar en claro que cuando no asimilamos o no aceptamos ese arquetipo de la sombra, esos aspectos negativos que no deseamos y no reconocemos, estamos perdiendo unas cualidades de nuestro psiqui que nos pueden dar energía, creatividad y vitalidad para poder enfrentarnos a nuestra vida. Y eso nos crea un vacío en nuestro ser. Ahora bien, el proceso importante es asimilar la sombra. Y aquí dejo unos pequeños memes que lo reconocen. Mi sombra. Primero la niego, luego lucho con ella. La acepto, la abrazo y la integro. Y otro que dice, saber convivir con lo que hay debajo de la sombra. En esta imagen que conseguí en internet me pareció adecuada para integrar tanto esas partes de la sombra como esos lados de la persona. Recuerden que todo tiene dos polos dentro de la teoría de Jung. La sombra no es solamente cualidades negativas, también tiene cualidades positivas en esos mismos. Igual que la persona no solamente son cualidades positivas, sino que también tiene sus caris o su característica negativa. Acá, como pueden ver, les estoy compartiendo un texto de Cloninger 2003 que nos indica: la sombra coadyuva al crecimiento psicológico, al ayudarlo a que surja un suicidio del yo, un suicidio simbólico o un sacrificio del yo. Esto ayuda a la persona a encontrar un centro de la personalidad que no esté excesivamente identificado con la conciencia, sino que en su lugar esté más abierto al inconsciente. Cuando una persona llega a comprender el inconsciente y reconoce que tiene contribuciones positivas que hacer a la personalidad como un todo, la experiencia cambia. La sombra se vuelve entonces menos repulsiva y más agradable, y produce gusto y vivacidad a la experiencia. La sombra, cuando está integrada con la conciencia, es una fuente de creatividad y placer. Ahora bien, les vengo a desarrollar lo que son los arquetipos del ánima y del ánimos, siendo este primero, el de ánima, el lado femenino en el inconsciente colectivo de los hombres, mientras que el animus viene siendo el lado masculino en el inconsciente colectivo de las mujeres. Desde esta manera podemos ver cómo Jung plantea que tanto hombres como mujeres tienen características similares, lo cual nos permite poder entendernos y comunicarnos. Para ello se basó inicialmente en la fisiología, puesto que ambos sexos producen las hormonas que predominan en el contrario. ¿Cómo así? Nosotros los hombres que producimos más testosteronas y las mujeres que producen más estrógeno. Ambos sexos producen las mismas hormonas, la diferencia que es en diferentes cantidades. También algo que planteó Jung es que para poder integrar este arquetipo, primeramente tuvimos que haber integrado nuestra sombra, dando a entender que el ánimo y el ánimo son arquetipos que están en mayor profundidad en nuestro inconsciente colectivo. Y importante resaltar es que es de suma importancia la integración de estas características, puesto que cuando no la integramos las proyectamos en las relaciones que mantenemos con el sexo opuesto, tanto en nuestras relaciones de pareja o en nuestras relaciones de amistad o incluso con nuestros padres. Y cuando nosotros proyectamos estas características en el sexo opuesto, nos impide poder conocer de manera más íntima a esa persona. Ahora bien, vamos a desarrollar lo que son las características principales del ánima, que viene siendo ese arquetipo femenino que está en nuestro inconsciente colectivo de los hombres. Y siempre se ha caracterizado a las mujeres por ser más emotivas y sentimentales que los hombres. Y eso viene siendo lo que genera ese arquetipo en los hombres, ese contacto con nuestras emociones y sentimientos, y también con las emociones y sentimientos de los otros.
No obstante, los hombres se nos dificulta contactar con estas características, puesto que socialmente nos han enseñado a no mostrar esas emociones femeninas, sentimientos, catalogándolas como debilidades. Y eso nos impide contactar no solamente con una parte de la realidad, sino con una parte de nuestro ser interior. Las características del ánimos vienen de todas nuestras experiencias que hemos vivido con todas las mujeres que hemos conocido a lo largo de la historia de la especie humana. Sean estas madres, sean estas parejas, sean estas amigas, sean estas hermanas. Todas esas características. Y cuando logramos integrar el ánima en nuestro ser, en nuestra psique, podemos desarrollar esa intuición que también es característica de las mujeres. Ahora bien, el ánimo se caracteriza por ser esa parte racional. Siempre han caracterizado por la masculinidad como la racionalidad y el poder. Al igual que los hombres, las mujeres integran en su inconsciente colectivo todas las experiencias con las figuras masculinas a lo largo de la especie humana. Sea esto padre, hermano, pareja o amigo. Todas esas relaciones han sido recopiladas en nuestro inconsciente colectivo, dando forma a lo que es el ánimos. Cuando una mujer está dominada por el ánimos, intenta ser más racional. Puede empezar a dar discursos que suenan muy lógicos, pero en el fondo no tienen mucha coherencia. Y intenta siempre obtener el poder en los ámbitos sociales donde se encuentre. Dejando en claro, y esto es muy importante, recuerden que esta teoría fue desarrollada en inicio del siglo XX hasta mediados del mismo. Por lo tanto, puede haber toda una carga de género propia de esa época de la historia, para la cual en la actualidad se han hecho muchos avances, como la mujer ha sido integrada en espacios sociales donde se era limitada anteriormente. El siguiente arquetipo que les hablaré viene siendo el de la Gran Madre, la cual ustedes pueden rastrear en las culturas primitivas con esas imágenes o figuras que hacían esos pueblos sobre la fertilidad. Aquí podemos ver resaltado la imagen de una mujer que se resalta la parte de la fertilidad, o sea, están las mamas, el abdomen o la cadera. Tienen que ver y darse cuenta que todos los arquetipos tienen su lado positivo o lado negativo, son ambivalentes. Por ejemplo, el arquetipo de la Gran Madre, que representa a la relación que todos los seres humanos hemos tenido con una madre, tiene su lado tanto positivo como negativo. El lado positivo hace referencia a la fertilidad, alimentación y la dadora de vida, y su lado negativo es lo contrario, que viene siendo las características de destrucción y abandono de sus crías. Entonces aquí podemos ver que también está asociado con la muerte a este arquetipo de la Gran Madre, y también a la madre naturaleza o la alma mater, como dicen a las universidades también. ¿Y cómo se activa o se suele activar este tipo de arquetipo? Se suele activar en las relaciones que guardamos con mujeres que son cabeza de familia o que son madres, por ejemplo las madres, las suegras, las abuelas. Y este arquetipo puede influenciar con esa ambivalencia, mostrando la conexión de la vida con la muerte. Además de que Jung se dio cuenta de la existencia de este tipo de arquetipos al ver a aquellas personas o aquellos pacientes que llegaban que, a pesar de no haber tenido una relación significativa con su madre, guardaban un gran afecto con la figura materna. Y muy importante también el hecho que esta figura se suele representar en los sueños como la Virgen María, como una bruja, como un dragón o lugares cóncavos como iglesias, cuevas. De esa manera se suele representar o se suele manifestar a la figura de la Gran Madre. Por el polo contrario también se encuentra la figura del Gran Anciano. Viene siendo el arquetipo que reúne en sí la sabiduría generada por las diferentes generaciones de la especie humana. Y se suele representar como un maestro, un brujo, un sabio o un rey.
Cuando este tipo de arquetipo se activa, se suele presentar en aquellas personas que buscan lugares donde puedan influenciar multitudes, sean estos puestos religiosos, sean estos puestos políticos o líderes sociales. Y en él podemos ver que tiene la tendencia de tener una gran verborrea, un gran discurso que atrae a muchas personas, pero que en el fondo tiene poca coherencia o es ilógico, puesto que esta sabiduría que proviene del inconsciente colectivo no se puede manifestar del todo en un solo individuo, sino que se manifiesta su capacidad de atracción. Obviamente muchas personas se ven atrapadas por este tipo de figuras y es porque en ellos también se ha despertado el arquetipo del gran anciano y por ello hay ese tipo de conexión. Finalmente, el último arquetipo que les hablaré viene siendo el arquetipo del sí mismo, el cual es el arquetipo que en sí reúne a todos los arquetipos, es el arquetipo perfecto, unificador. Y por ende, siempre cuando se manifiesta en el inconsciente a través de los sueños y la fantasía con imágenes donde se representa el alcanzar un logro, la realización, el desarrollo, el crecimiento. Y es que este arquetipo nos habla sobre la plenitud, el equilibrio, la unificación de las diferentes partes. Por eso es el arquetipo perfecto, el arquetipo que en sí mismo reúne todos los demás arquetipos. Además que es el centro del inconsciente. Es importante destacar que este arquetipo nos habla sobre cómo el inconsciente siempre está intentando que en nuestra vida se alcance el equilibrio, alcanzar el equilibrio de la psique. Por lo tanto, se puede encontrar en muchas fantasías y símbolos donde representen mandalas como este que ustedes pueden observar acá, que es un mandala budista, y mandalas como este que es una flor, pero en sí podemos ver la esencia de la mandala, que son figuras concéntricas, o sea que todos tienen un mismo centro y por ende tienden a lo que es el equilibrio. Como todos los demás arquetipos, vemos que estos tienen un lado consciente e inconsciente. Obviamente el arquetipo del sí mismo es el arquetipo más profundo y en mayor parte es inconsciente, pero también tiene características inconscientes. Jung halló su existencia principalmente por medio de los sueños y fantasías, puesto que veía como muchas personas en su proceso psicoterapéutico les hablaba sobre figuras concéntricas como mandalas, tanto en sus relatos fantasiosos como en sus sueños. Y este arquetipo viene siendo el último o uno de los últimos que emergen, puesto que primero hay que haber pasado por un proceso donde se integra los otros arquetipos y nos habla sobre la intención y la búsqueda de nuestra psique de buscar el equilibrio, la autorrealización. Obviamente que la autorrealización y el equilibrio perfecto es algo casi ideal, muy difícil de conseguir, pero es una tendencia impulsora, motivadora, que nos lleva a alcanzar ese fin. No es que necesariamente lo alcancemos, no que todo el mundo tenga el mismo sí mismo, el mismo mandala unificador, cada quien lo tiene diferente, pero es una tendencia que nos llama a nuestra psique hacia el equilibrio. Para ello debemos haber asimilado o haber pasado por los procesos de los anteriores arquetipos, tanto el de la persona como el de la sombra, y haber superado con valor los arquetipos de el ánimos y el ánima. Para finalizar, les comparto la figura que se encuentra en el libro de Faith, Face y Roberts del 2014, en la figura 4.1, que lleva por nombre la personalidad según Jung. Y aquí podemos ver demostrado la estructura de la psique, ¿verdad? Donde vemos que está representado por 3 círculos. El círculo exterior, el más pequeño o el menos ancho, viene siendo el del yo o el de la consciente. El círculo intermedio, un poco más ancho, viene siendo el del inconsciente personal, y el círculo del centro viene siendo o manifestando el inconsciente colectivo. Aquí en esta figura se representan 4 arquetipos.
el arquetipo de la persona, el arquetipo de la sombra, el arquetipo del ánima y el animus. Y aquí podemos destacar cómo el arquetipo de la persona, de manera ideal, son representando aquí en esta figura, no es que tal cual son, sino una manera gráfica para poder entenderlo. Podemos ver cómo el arquetipo de la persona está más tendiente a lo que es el consciente que el arquetipo de la sombra, y que el arquetipo del ánimo y el ánima se encuentran más integradas en lo que es tanto el inconsciente personal como el inconsciente colectivo. Como en cada video, finalizo compartiéndoles las referencias que empleé para el diseño de todas estas diapositivas.